Buenas tengan todos ustedes. Es para mí un placer compartir con ustedes este día, esta parte que es tan importante en el desarrollo de nuestro ministerio, en el desarrollo de nuestro servicio. Y yo espero que ustedes tomen notas, búsquese un lápiz, un papel, para que tomen notas, porque lo que vamos a decir en el día de hoy, de lo cual no asumo la más mínima autoría, es producto del desarrollo y de elaboración de muchos hombres de Dios durante toda la historia que han visto en evidencia, han puesto en evidencia las fallas que nosotros tenemos en el trabajo en equipo. De eso vamos a hablar en el día de hoy, de trabajo en equipo. Donde quiera que nosotros estamos, a menos que seamos estrellas, protagonistas y seamos los prototipos y no estereotipos, vamos a estar creyendo que nosotros somos la prima donna, que nosotros somos la estrella del equipo, que nosotros somos la persona que merece el spotlight, que nosotros somos las personas que debemos estar al frente y que debemos hacer todas las cosas. Si nosotros tenemos ese concepto, no vamos a poder trabajar bien en equipo y nunca vamos a tener éxito. Yo conozco personalmente personas que son buenas, tienen mucho talento, tienen muchas habilidades, son líderes en diferentes áreas, pero no saben trabajar en equipo. No saben trabajar en equipo. Pero en el día de hoy vamos a tratar del tema de trabajar en equipo. Cómo trabajar en equipo. Ser parte del equipo. Cómo ser parte del equipo. Y para dar inicio a este tan importante tema, vamos a usar como punta de lanza 7 cosas que hizo Josué al pasar la tierra prometida. 7 cosas que hizo Josué. Y de ahí vamos a desarrollar luego el resto del tema. Primero, ¿qué hizo Josué? Si ustedes se dan cuenta y ustedes conocen la escritura, se van a dar cuenta que en Josué capítulo 1, los versículos 10 al 11, después que el Señor le habla y le dice a Josué que Moisés había muerto y que y le dice todas esas cosas, pero y le dice que se esfuerce y que fuera valiente, todas esas cosas. Entonces, Josué hace 7 cosas muy importantes que tenemos que tener presente para nosotros tener un buen trabajo en equipo, para lograr éxito en el trabajo en el equipo. Lo primero que Josué hizo en Josué capítulo 1, versículos 10 y 11, fue preparar comida. Es interesante, casi nadie habla de eso. Pero lo primero que Josué hizo fue preparar comida. La Biblia dice en estos versículos que hemos mencionado, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Permítame sugerirle que el trabajo en equipo no será efectivo si no conocemos para quién trabajamos, si no conocemos las reglas del juego y si no conocemos a la persona con quien estamos trabajando. Si no conocemos eso, nosotros no vamos a estar bien entrenados y no vamos a hacer un trabajo coordinado. Eso es lo que nosotros llamamos estar bien alimentados. Da pena que mucha gente hoy día no sabe dónde está parado, ni conoce el lenguaje de la casa donde están trabajando, porque se alimentan de comida chatarra no hecha en casa. Hay mucha gente en el día de hoy alimentándose de cualquier cosa del internet, cualquier cosa que leen por allí, cualquier cosa que oyen por allá, y viven agarrando de todo un poco, y lo que tienen es un sincretismo. Un sincretismo. Ni creen una cosa ni creen en la otra. Se van de una escuela a otra que son opuestas por el vértice. Y por eso muchas personas no crecen y no pueden trabajar en equipo, porque no conocen, no se alimentan, no comen, no se forman. Lo primero que hay que hacer es como hizo Abraham, que formó un equipo de su gente que habían sido entrenados en su casa. Eso es lo que dice el texto en el original cuando habla de los criados de Abraham.
En realidad la palabra criado no está como tal. Dice, lo que dice es que fueron entrenados en su casa. Eso es lo que dice el texto. Pero no nos vamos a detener ahí. Lo más importante primero es, hay que alimentarse. Y la alimentarse, ¿cómo se alimenta el cristiano? El alimento de nosotros es el pan. El alimento de nosotros es la leche. El alimento de nosotros es lo que la Biblia nos dice, las viandas. Entonces nosotros por etapas vamos comiendo diferentes tipos de alimentos, pero debemos comenzando con la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice la Escritura. No podemos crecer, no podemos ser adultos espirituales si nosotros primero no comenzamos tomando de la ubre de la casa, tener el lenguaje de la casa, hablar como lo que hablan en la casa, ser identificados con la casa. Y recuerde siempre, usted no va a ser el protagonista. Si usted no es el protagonista, usted tiene que trabajar de acuerdo a las reglas de la casa. ¿Me doy a entender? Ojalá me esté dando a entender. No puede usted trabajar conforme a las reglas que aprendió en otro sitio. Si usted llega a una casa nueva y quiere servir, quiere trabajar en equipo, usted tiene que aprender y comer el pan de la casa. Tiene que alimentarse, sentarse en la mesa de la comunión de la casa, oír cómo hablan. Yo les recomiendo a todas las personas que llegan a un nuevo ministerio que la mejor forma es sentarse a aprender. Durar un tiempo aprendiendo, escuchando, viendo cómo funciona toda la cosa. Y si usted cree que en ese ministerio usted puede servir, entonces usted se pone al servicio y dice, ya yo estoy consciente, ya yo me formé, ya yo me entrené, ya yo fui, ya yo aprendí cómo funciona la casa, entonces ahora ya está listo para servir. Entonces, usted puede servir, pero si usted no se alimenta en la casa, por eso fue que Josué entonces mandó a preparar comida. Acuérdense que estamos hablando de lenguaje simbólico, ¿verdad? Entonces, a preparar comida para la comida que le va a sostener durante el camino. ¿Cómo van a llegar hasta la tierra prometida? ¿Cómo van a entrar? Porque una cosa es estar frente a la tierra prometida y otra cosa es entrar. En la tierra prometida vamos a encontrar muchos enemigos que tenemos que desalojar. Y los principales enemigos que tenemos que desalojar están en nosotros. La segunda cosa que hizo Josué fue motivar a los que se quedaron al otro lado. Ustedes recuerdan, no todas las tribus de Israel entraron a la tierra prometida. No todas. Se quedaron dos tribus completas y una media tribu se quedaron del otro lado del río Jordán. Y allí se asentaron, pero Josué los llama y los motiva a no quedarse simplemente allí y a creer que ya llegaron, porque el objetivo de Moisés y de el objetivo de Dios no era que se quedaran del otro lado, sino que entraran todos a la tierra prometida. Pero ellos decidieron, por causa de sus ganados, por causa de sus posesiones y les gustó la tierra, quedarse del otro lado. Eso trajo sus problemas con el futuro y lo vamos a ver más tarde, lo podemos ver en otra oportunidad. Y es que estas tribus que se quedaron del otro lado fueron las primeras que fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque estaban muy cerca del enemigo, estaban muy cerca del desierto, estaban muy cerca, y entonces ellas fueron las primeras que desaparecieron. Cuando venía el enemigo, los primeros que se encontraban eran con y Selam. Y cuando vinieron a ver, ellos desaparecieron, estas tribus, porque se mezclaron con los enemigos. La Biblia dice entonces en este capítulo 1 de Josué, los versículos 12 al 18, vamos a citar algunas partes de los versículos, no todos. Dice, también habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos, dice el versículo 13, de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Y entonces después añade, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Es el versículo 14. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. O sea, ustedes se quedaron del otro lado, pero ustedes no van a quedarse reposando en aquel lado mientras esta gente está fajado, tratando de echar fuera a los enemigos que están aquí, echando fuera a los antiguos moradores de la tierra. El versículo 15 dice, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Entonces, mientras ustedes no vean que todos sus hermanos tengan la posesión, la tierra que Dios les ha asignado, ustedes no pueden descansar.
ustedes tienen que estar peleando, ustedes tienen que estar al frente. Ustedes se pueden quedar afuera de la tierra de nosotros, pero déjenme decirles, ustedes tienen que entrar a pelear, porque ese es el compromiso que ustedes hicieron. Y eso es bueno que lo sepamos, porque hay mucha gente que creen que ellos son el mundo y que si ellos le están bien, ya todo está bien. No, hay un peligro. Una de las bendiciones, podemos decir, porque hay muchas cosas que están buenas y otras que son malas, de la globalización es esa. Lo bueno de la globalización es que si un país está mal, todos pueden ayudarle. Eso en teoría, ¿verdad? Eso ocurre en teoría porque la mayoría de la gente sabe el egoísmo que existe cuando las naciones son sanguijuelas, yo llamo así, son aprovechadas y se aprovechan de las riquezas de las naciones y después no quieren las pobrezas, los pobres, que son la gente, entonces no los quieren. Quieren las riquezas, quieren sus productos, pero no quieren a la gente de ese sitio. Entonces, tenemos que entender eso, que mientras nuestros hermanos no hayan conquistado y estén en reposo, nosotros no podemos descansar. Todos tenemos la obligación de estar trabajando, de estar peleando, de estar orando, de estar buscando a Dios, mientras todos no tengamos lo mismo. Eso sí sería un verdadero socialismo. Eso sí sería un verdadero comunidad de bienes y cosas de eso, que era lo que había en la iglesia primitiva. Comunidad de bienes, porque nadie decía tener nada suyo. Claro, eso no era impuesto, eso no era impositivo, eso era voluntario, y la gente cedía lo que tenía voluntariamente para que todos comieran sin que se lo fuera obligado. ¿Ok? Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. El versículo 17 dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Claro, el último versículo añade que si no hacían esas cosas, que Dios se lo cobrara. Bueno, así pasó. La tercera cosa que hizo Josué antes de entrar a la tierra prometida, cuando entró a la tierra prometida, fue enviar primero 2 espías. Y a mí me llama mucho la atención de que él envió 2 espías. Y usted dirá, ¿qué le llama la atención? Bueno, me llama la atención porque Josué fue uno de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, a donde iban a entrar ahora. De los 12 espías, él fuera uno de los príncipes, Josué. Y entonces él, ahora que ya él está a cargo, él era el que estaba, acuérdense, cuando Moisés subía al monte a recibir las tablas de la ley, Josué era el que estaba allí en la ladera de la montaña esperando. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, dice la escritura, que Josué no se apartaba delante del tabernáculo mientras Moisés estaba allí. O sea, hay gente que quieren tomar posiciones en ciertas instituciones cristianas o espirituales, pero no les gusta servir. Si tú no has servido, tú no puedes esperar que te sirvan, ni que sirvan bajo tu mando. Porque por eso es el principio que enseñó el centurión. Yo soy hombre bajo autoridad y digo y me obedecen. O sea, yo estoy bajo autoridad de alguien, me manda y yo obedezco, y yo mando y me obedecen. Y si yo hago esto, ¿cuántos más tú, Señor Jesucristo? Di la palabra y mi siervo sanará. Ese hombre tenía un concepto de lo que era trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que dice que hay una escalera, un escalafón de autoridad al cual nosotros debemos obedecer. Si no entendemos eso, no nos vistamos que no vamos. No vamos. Podrían tener 2 o 3 grupitos y estar entreteniendo a la gente y sacándole los gases, pero nunca vamos a crecer. Nunca vamos a ser tomados en consideración y nunca vamos a echar para adelante, porque es el trabajo de un solo hombre y el trabajo de un solo hombre no funciona. Entonces, ¿qué hace? Enviar 2 espías, porque ustedes recuerdan que 10 de ellos, de los 12 espías que enviaron, 10 dieron un reporte negativo. Y 2, Josué y Caleb, dieron un reporte positivo. Entonces,
Josué, me imagino yo, que entendió al enviar estos 2 espías a espiar la tierra prometida, que lo envió adelante, ¿verdad? Ustedes recuerdan que entraron a la casa de Rahab la ramera, y estos 2 espías eran suficientes. Él dijo, ven acá, ¿para qué mandar 12 si hay 2 que pueden hacer el trabajo? Si solamente 2 no dio resultado, entonces mandó 2 nada más. Hicieron buen su trabajo. Segundo, ellos reciben una ayuda inusitada. Ayuda inusitada, ¿por qué? Porque se recibieron ayuda de adentro. Al tener esta situación, ustedes recuerdan que Rahab la ramera, que fue la que jamás estaban esperando ellos recibir ayuda de una ramera. No era el trabajo de ellos meterse en casa de una ramera donde tenían su negocio. Ellos se metieron allí por causa de que estaban escondiéndose, huyendo, porque lo estaban buscando para matarlos, pero recibieron ayuda de parte de esta señora. Lo que nos enseña este principio en el trabajo en el equipo, es que nosotros vamos a recibir ayuda de personas que no esperamos que nos van a ayudar. Personas que nosotros pensamos, que nosotros descartamos, descalificamos como que pueden trabajar para nosotros, servir y ayudar con nosotros, nos van a ayudar. Por eso, ten los ojos abiertos, la mente abierta, una mente amplia, porque Dios nos puede ayudar por diferentes maneras y por diferentes personas. Yo he visto personas, tuve la oportunidad una vez de comenzar un grupo de personas de sociedad en una zona central de un país, y estaba comenzando ese grupo, y había una señora que le gustaba ayudar y cosas así. Ella no tenía el mejor testimonio, pero estábamos comenzando, no éramos una iglesia organizada y constituida, pero estábamos creciendo, y esa señora le gustaba cantar, y ella era una artista del mundo secular. Entonces, ella le gustaba cantar y yo la dejaba, y alguna gente me decía, ¿usted no deja cantar ahí? Gente que ya eran de la farándula, digo yo, de la farándula evangélica, que ya sabían cómo se movían las cosas dentro de las iglesias y no querían que yo la permitiera a ella trabajar, hacer nada. Entonces yo le dije, déjenla, porque esto no es una iglesia todavía instituida y organizada. Después que al final la mujer se quedó allí ayudando a la iglesia hasta que la iglesia se formó y creció. No sé qué ha pasado, no sé qué ha sido de su vida después, pero esta persona nos estuvo ayudando. Vamos a tener ayuda que no estamos esperando, ayuda inusitada. La cuarta cosa que hace Josué es dividir las aguas. Recuerden que el río Jordán estaba desbordado en el tiempo en que Josué iba a cruzar. Y el río Jordán desbordado es muy peligroso y no podía ser cruzado sin que se ahogaran todos. Entonces allí se necesitaba un milagro. Y era bueno que Josué viera que Dios estaba con él, porque siempre que hay un líder que desaparece, un líder que ha tenido el prestigio que tuvo Moisés, el que lo sigue, que fue Josué, se siente un poquito amedrentado por la autoridad del líder. Entonces, uno puede hacer las cosas, y Josué lo hizo de una manera diferente. Pero él dividió las aguas. Así como Moisés dividió las aguas del Mar Rojo, Josué dividió las aguas del río Jordán. Era un río desbordado, pero lo hizo de una manera diferente. Y aquí vamos a encontrar lo quinto que hizo él: dividir las aguas. O sea, a tu disposición va a estar todo el poder de Dios para hacer lo que tiene que hacer en el momento de necesidad. Eso es lo que significa dividir las aguas. Entonces, en el trabajo en el equipo, cuando tú estás haciendo las cosas van a comenzar a suceder porque tú estás trabajando para Dios. Tú no estás trabajando para una corporación. Tú no estás trabajando para Pesicola ni para la Rockefeller Center. Tú no estás trabajando para una institución secular. Tú estás trabajando para Dios. Y si tú haces las cosas como Dios manda, las cosas van a comenzar a suceder. Entonces, aquí viene el punto número 5, que es el punto que a mí me interesa mucho y que
nos vamos a detener ahora, pues, pero vamos a seguir más adelante. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Recuerden, Moisés dirigió el pueblo de Israel a su salida de Egipto, a la entrada al desierto, un modelo diferente que el que instauró luego Josué. Un modelo diferente porque el modelo de Moisés era el modelo de un solo hombre que era la autoridad, que por su palabra se regían todas las cosas, era en base a milagros que Moisés conseguía que la gente lo obedeciera, no conseguía que se le levantaran sus movimientos de protesta, como estamos viendo en los últimos tiempos. Siempre se levantan por gente que protestan, y aún dentro de los mismos se levantan, de los mismos que están ayudando, se levantan gente que protestan. Y gente que no están de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas, o cómo se están distribuyendo las riquezas, o cómo se están haciendo. Bueno, siempre hay, pero en este caso, ¿qué hizo Josué? Josué dijo, no, vamos a hacerlo de una manera diferente. Ahora vamos a trabajar no bajo el mismo modelo del desierto, sino bajo el modelo de la tierra prometida. Vamos a trabajar en equipo. Y entonces le dio trabajo a los príncipes, le dijo, los príncipes van a entrar primero. Y según los príncipes entraban e iban pisando el río Jordán desbordado, las aguas se iban abriendo. Las aguas se iban abriendo. Aquí fue que comenzó verdaderamente el trabajo en equipo. Hubiéramos podido ponerlo en el punto número 4 en vez de en el punto número 5. Pero decidí ponerlo aquí en el punto número 5 porque me encanta el número 5. 5, el número de la gracia. Entonces, en la gracia trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo, y nosotros en este capítulo 4 de Josué vemos que él agarra 12 piedras, una para cada príncipe de las tribus, y ellos las llevan y después la ponen como memorial, como memorial. Es importante los memoriales, ¿verdad que son muy importantes los memoriales? Los memoriales nos sirven para muchas cosas, y una de las razones por las que sirven los memoriales es para no repetir la historia. No repetir la historia que ocurrimos en el pasado, y para recordar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, por donde el Señor nos ha traído. Cuando yo veo esas hordas en las calles que comienzan a destruir las estatuas y las cosas de esas, me preocupa. Me preocupa porque la gente tiende a hacer lo mismo que ha ocurrido en el pasado, viviendo del desorden, del caos, y sacando provecho de la ignorancia de la gente, creyendo que porque tumben a uno que está montado en un caballo, ya con eso están tumbando la historia. No, no le están haciendo nada a lo que pasó. La historia está ahí y va a seguir allí. El problema no es eso. El problema es esa imagen que estaba allí podía representar algo, y representa la historia que no debemos repetir. La historia que no debemos repetir. Lo que no se debemos hacer. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no de acuerdo con lo que se ocurrió. Yo lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con que se armen disturbios y cosas, y se enarbolen las emociones, se levanten las emociones, y después diciendo barbaridades por esas bocas, y como si fuéramos animales salvajes, tirando a las calles y destruyendo. Y eso lo que queda es un deseo de seguir haciendo eso mismo. La gente está, hermano, perdida. Dios mío, que Dios nos ayude en este tiempo, que Dios nos ayude a nosotros cristianos a estar en paz con Dios en este tiempo. 12 piedras para trabajar en equipo. El trabajo en el Señor, para nosotros poder conquistar y tomar la tierra prometida, debemos trabajar en equipo. Si no trabajamos en equipo, hermano, hay gente donde los líderes son los que lo hacen todo. Ellos son los que abren el culto, ellos son los que cantan, ellos son los que predican, ellos hasta recogen las ofrendas, ellos dan los anuncios, ellos hacen todo. Nadie más hace nada. Ese es un modelo antiguo, ese es un modelo pasado, ese es un modelo repetitivo, es un modelo del desierto. Yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. Hay un nuevo modelo, es el trabajo de todos.
No solamente Josué el que tiene que trabajar, vamos a trabajar todos y vamos a hacerlo todo para la gloria de Dios. Tú no tienes que ser el líder principal, el senior pastor, para tú trabajar para Dios. Tú puedes trabajar para Dios y siendo un asistente, un ayudante, un colaborador del senior pastor o del apóstol, del obispo, del profeta, del pastor, de quien sea. Y no tienes que ser obligatoriamente tú el jefe para tú tener éxito. El éxito en el trabajo en equipo está dado en que todos juntos trabajemos para la gloria de aquel que nos llamó, la gloria del Señor. La sexta cosa que hace Josué es circuncisión. Dos cosas hace ahí. Circuncida y después celebra la Pascua. Esto es muy bueno que lo sepamos. ¿Qué simboliza la circuncisión? La circuncisión simboliza el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Entonces, esa era la señal del pacto, la circuncisión. Por eso después que vemos que todavía cuando la iglesia cristiana al principio estaba siendo formada, estaba siendo establecida, muchos judíos querían que los antiguos, que los gentiles se circuncidaran. Pero eso era una señal del pacto con el pueblo de Israel, no con Dios, no de los gentiles con Dios, sino del pueblo de Israel con Dios. Entonces, hay alguna gente que quieren tomar costumbres del antiguo pacto y transportarla, implantarla en el nuevo pacto. Y eso es, como dice la Escritura, poner paño de vestido nuevo en remiendo viejo. Eso es echar vino nuevo en odres viejos. Y nosotros tenemos que evitar eso. Dios no nos manda la circuncisión, pero el acto de la circuncisión nos habla de algo, de compromiso. Compromiso. No puede haber un trabajo en equipo eficiente si nosotros no estamos comprometidos, si no hemos sido circuncidados. Y el compromiso se ve en un proceso de disciplina. Disciplina y discipulado tienen las mismas raíces. Y entonces, si nosotros no somos sometidos a disciplina, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas por el orden de Dios, nunca vamos a hacer las cosas como debemos hacerlas y a tener éxito en el trabajo en equipo. Tenemos que ser circuncidados. La circuncisión nos habla de la corrección, nos habla a nosotros de poner el orden, de establecer el orden. Yo he encontrado personas, en tiempo pasado alguien me llamó para decirme que no se sentía bien con su líder porque su líder no le ponía a hacer cosas y que se daba cuenta de que su líder a otra persona le permitía hacer cosas que a él no le permitía y cosas así. Mi consejo siempre a la persona es esta: sujétese a su líder. Sujétese a su líder, porque usted no es el responsable de la congregación, es el líder. Ese es el líder. Es a ese que le van a llamar la atención. Él es que va a tener que dar cuenta a Dios. Él es que va a tener que decidir cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen las cosas. Al final de cuentas, ese no es su congregación, es la congregación de Dios. Y entonces la persona que le van a estar llamando a la cuenta, esa que está dirigiendo. Por eso es que Jesucristo le escribe al ángel de las iglesias que estaban en Asia Menor. A cada una de las 7 iglesias Jesucristo les escribe. Porque el ángel de la iglesia, el representante, el líder, es el que tiene que estar al frente, tomar la responsabilidad cuando las cosas salen mal y distribuir el elogio cuando las cosas salen bien. Eso tenemos que saberlo. Entonces, celebrar la circuncisión es corregir lo que está mal. Si a ti no te gusta que te corrijan, haz las cosas como tienes que hacerlas. Hay mucha gente que yo he oído, señores, para que no crean que lo estoy diciendo por alguien. Porque después dicen, ¿lo está diciendo por mí? No, lo estoy diciendo por mucha gente, porque no es una persona que me lo ha dicho. Que me ha dicho esta palabra, o he oído que se lo dicen a otra persona. Yo estoy muy grande para que me estén llamando la atención. Entonces, pero hacen cosas de gente como que no está muy grande. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú no quieres que te llamen la atención, haz las cosas como las tienes que hacer o como te he dicho que las tienes que hacer. Porque hay gente que quieren hacer las cosas, le dicen, haga así.
Ponga esto aquí y ponga esto aquí y ponga esto aquí. Y ellos dicen, después que se va la persona que les dio la instrucción, entonces piensan a decir, no, mejor así. Y la ponen como le da la gana. Y cuando viene la persona que está a cargo, que es la persona responsable y que tiene una visión global del asunto, entonces dice, así no fue que yo mandé. ¿Por qué tú no obedeces? Y le dicen dos o tres cosas. Entonces, la persona no le gusta porque le llama la atención. Pero entonces, si no te gusta que te llame la atención, haz las cosas como te dicen que las hagas. Eso es muy importante. Entonces, por eso que tenemos que dejarlo circuncidar. ¿De quién es que se circuncidaba en la antigüedad? El padre. Era el padre que circuncidaba a los hijos. El padre era el que llevaba. Por eso que a Moisés por casi lo mata el Señor en el camino, porque no había circuncidado a los hijos cuando salieron de Egipto. Entonces, salieron de aquel lugar, perdón, donde estaban, porque ellos vivían en la tierra de Canaán, entonces vinieron a Egipto. Entonces, circuncisión, pero no solamente se celebra la circuncisión. ¿Quién te circuncida? ¿Quién te circuncida? La circuncisión del corazón debe ser continua, debe ser siempre. Siempre tenemos que estarnos revisando nuestro corazón a ver si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Si no, tú tienes que tener a alguien que te circuncide. Déjeme decirle algo, en estos días de tanta rebelión y de tanta maldad, hay mucha gente que no tiene quien los circuncide. Hay personas que no tienen paternidad. Hay personas que no tienen a quien darle cuenta. Y por eso viven como le da la gana y siempre viven entrando y saliendo, subiendo y bajando. Viven una vida, yo no sé, hermano, yo no sé para qué. Se meten a ser ministros sin ser ministros. Entonces, si no tienes quien te circuncide, tienes que buscar a alguien que te circuncide. Alguien a quien tú le tengas la suficiente confianza, tú le puedas poner la parte más sensitiva tuya en sus manos. Eso significa, eso lo que significa espiritualmente eso es, te voy a poner mi vida a tu disposición para que tú me corrijas, para que me digas lo que está mal, lo que está deficiente, que yo lo voy a hacer. Cuando hagas eso, entonces ya está en el proceso del crecimiento. Circuncisión y entonces la Pascua. La Pascua es tipo de la comunión que celebramos en el día de hoy. Diga conmigo, comunión. Comunión, no puede haber comunión, no puede haber armonía, no puede haber ninguna de esas cosas si nosotros no hemos sido circuncidados. No podemos estar todos, cuando se sentaban a la mesa, recuerden, siempre se los digo, cuando se sentaban a la mesa, todos tenían el mismo pensamiento, todos tenían una misma mentalidad, todos hablaban lo mismo. Allí en la mesa no habían secretos, allí en la mesa eran uno, tenían comunión, ¿ok? Comían lo mismo también. Entonces, en ese capítulo 5 se celebra la Pascua y la circuncisión. Circuncisión primero y después la Pascua. Por último, de este análisis que estamos haciendo, tuvo un encuentro sobrenatural. El príncipe que lo manda a quitarse el calzado de los pies. Un encuentro sobrenatural. A mí me encanta porque muchas veces nosotros creemos que cuando nos encontramos sobrenaturalmente con el Señor, creemos que vamos a quedar igual. Le pedimos a Dios avivamiento y no sabemos lo que estamos pidiendo. Le pedimos a Dios que nos visite, no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque cuando el Señor visita, Él no visita para recibir órdenes. Él visita para ser el Señor. Y las cosas se hacen a su manera. Entonces, cuando el Señor viene a nuestras vidas, lo primero que el Señor comienza a dar órdenes, de decirle, tiene que dejar esto, tiene que quitar esto, tiene que quitar lo otro, tiene que quitar. Porque ese sí es el despotes. Y la palabra despotes, de donde viene déspota, es la palabra Señor. Esa es la palabra Señor. Ese es el rey, él es el soberano. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, él comienza a decir, hey, quítate el calzado. Quítate el calzado de los pies. El lugar que pisas, santo es. Entonces, el Señor nos va a dar a nosotros instrucciones de cómo
andar en la presencia de Dios, de cómo vivir. Y nosotros somos un pueblo diferente. Eso es lo que significa ser santo, diferente. Vamos a tener un encuentro sobrenatural cuando Dios hayamos hecho todas estas cosas que hemos mencionado, que se las vuelvo a repetir para que si alguien no o se sintonizó tarde o cualquier cosa. Lo primero que Dios le manda a Josué es preparar comida. Segundo, a motivar a los que quedaron al otro lado. Muchas veces nosotros, y perdónenme que vuelva otra vez para atrás, por aquí en esta cuestión, mucha gente hoy día necesita motivación, porque por la cuestión esta de la pandemia, por la cuestión esta de la cuarentena, mucha gente se han quedado, porque siguieron una costumbre de no ir a la iglesia. Entonces le mete el diablo un temor de salir a las calles, temor de, señores, te vas a morir. Y te vas a morir, ¿tú sabes cómo? Dentro de tu casa. El problema es que la gente se les baja la defensa porque están trancados, porque no agarran sol, porque no bajan sus habilidades de sociabilizar. Y Dios nos mandó a nosotros ser seres sociales, no ser trancados, en temor. Dios no nos ha mandado a eso. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que motivar a los que se quedaron, a los que se han quedado en las casas, a los que se han quedado del otro lado. Tenemos que motivarlos. Qué bueno que me acordé de eso. La otra cosa es que nosotros estamos aprendiendo de es que Josué envía 2 espías, y no 12, sino 2 espías, y recibe una ayuda inusitada. ¿De quién? De Rahab la ramera. Después divide las aguas. Después trabaja un equipo, las 12 piedras. Después circuncisión y la Pascua. Y por último el encuentro sobrenatural donde el príncipe manda a quitar el calzado. Ya hemos dicho que para que haya un buen trabajo en equipo tenemos que tener comunión, o sea, tener armonía. Y la armonía es una de las condiciones sine qua non necesarias para triunfar en el trabajo en equipo. Es necesario tener la armonía. Armonía en términos musicales es la combinación de sonidos diferentes, pero acordes unos con otros. Son sonidos diferentes, pero que se ponen todos acorde, de acuerdo, ¿verdad? Cuando se trata de personas, es cuando hay amistad y buena correspondencia. Armonía, hay amistad y buena correspondencia. Es estar de acuerdo, es estar en paz. Si no hay armonía, no podemos nosotros tener un buen trabajo en equipo. Hay muchas personas, y lamento decirlo eso, que después que llegan a cierto tiempo de conocimiento del Señor, en vez de crecer, porque la persona muestra que ha crecido bajando. Si usted no ve que la persona es humilde, sino que lo que quiere es que le carguen el maletín, que le carguen la Biblia, que le carguen qué sé yo cuánto, y que lo manejen, que le hagan, que le limpien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es el espíritu cristiano. Eso no es el espíritu cristiano. A mí me pueden quitar la Biblia, donde quiera que yo voy, siempre aparece alguien que me quita la Biblia y me la quiere llevar. Y yo se lo agradezco, pero yo no necesito que me hagan eso. Ni lo estoy buscando. Pero hay gente que lo está buscando. No es que el bien y la misericordia le siguen, es que ellos lo buscan. Ellos están buscando eso. Entonces, para que haya armonía, tiene que haber buena amistad. Y tiene que haber buena correspondencia. Tenemos que estar de acuerdo y estar en paz unos con otros. Porque si nosotros estamos exigiendo, demandando, no va a haber buen trabajo. No vamos a trabajar bien. Tiene que haber sinfonía o sonar juntos. Sonar juntos. O sea, sinfonía es que tengan el mismo sonido. Y en términos deportivos es jugar en y para el equipo en lugar de jugar individualmente. Un hombre que regularmente asistía a las reuniones con sus amigos, sin ningún aviso, dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría, el líder de aquel grupo decidió visitarlo. Encontró en casa solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y
Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al líder. Se hizo un gran silencio. Los dos hombres solo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de leña que crepitaban en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el líder, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas. Retirándola a un lado del brasero con unas tenazas, volvió entonces a sentarse. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y de calor no era más que un negro y frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían sido dichas desde el saludo. El líder, antes de prepararse para salir, con las tenazas regresó el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el dirigente alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. Buenas noches. ¿Por qué se extinguen las personas en los grupos? ¿Por qué la gente pierde el brillo? ¿Por qué la gente deja de brillar, que la gente los vea? Simplemente porque se apartan de la armonía, se apartan de la comunión, se apartan de la reunión, se apartan del grupo. Y eso los hace apagarse. Cada miembro que se retira le quita fuego y el calor al resto. A los miembros de un grupo vale recordarles que ellos forman parte de la llama. Es bueno recordarles que todos somos responsables por mantener encendida la llama de cada uno y debemos promover la unión entre todos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. Tanto la familia como la iglesia son un grupo. Mantengamos la llama viva. Si no se mantiene el calor en la hoguera, no habrá un hogar. Hogar, casa, como lo llamamos también, está basado en la reunión de la hoguera, en la reunión alrededor de la hoguera. Aunque algunos se reporten esporádicamente, es bueno saber que mantienen su llama encendida. El trabajo en equipo es esencial si queremos lograr el éxito en cualquier empresa que nos involucremos. Es el caso de los cuervos, también llamados en mi país, le llaman judíos en algunas zonas. Son unos pájaros negros que de día andan solos y de noche se juntan a dormir en el mismo palo. Que se sepa, no tienen utilidad para nada. Hay creyentes que son como esos pájaros, que solo se juntan a los demás en el cementerio, en el culto o en la cama. Hay que tener mucho cuidado porque no queremos tener que ir a visitar a una persona en uno de esos tres lugares. Dios, el Padre, es primero en dar el ejemplo cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Padre pudo haber hecho solo al hombre. Sí, claro que sí. Pero decidió que la divina Trinidad participara. Es por eso que luego, para apuntalar esta verdad que hemos señalado, añade: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Cuando vemos a la mujer como una esclava y no como el complemento que Dios asignó al hombre, nos perdemos de la gran bendición de disfrutar de ella en su plena capacidad. Eso lo podemos ver mejor si nos damos cuenta que la palabra ayuda en el versículo anterior es la misma que se usa el salmista cuando dice: Dios es nuestro pronto auxilio.
nuestro pronto auxilio. Los humanos fueron creados para que beneficiaran el uno al otro. Esa debe ser la premisa de toda sociedad o compromiso. El servir a otro es el llamamiento más alto que podamos tener. Dios determinó desde el principio, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando éste no cumple con esa parte del plan de Dios, ocurre alienación, enajenación o locura. Solo los locos no pueden trabajar en equipo porque están desconectados. Para poder trabajar en equipo, debemos entender algunas cosas que sí debemos saber, que sí debemos hacer, y algunas cosas que no debemos hacer. Primero, el requerimiento básico es ser como Cristo, manso y humilde. Para trabajar en equipo se necesita que tanto los que presiden como los subordinados tengan espíritu de mansedumbre. Cuando hay intemperancia e ira en el equipo, es una bomba de tiempo. Moisés y Jesús tuvieron esa disposición de espíritu. De hecho, en lo único que Jesús dijo que aprendieran de él fue a ser mansos y humildes de corazón. El orgullo nos hace sentir superiores y por tanto rechazamos a la persona que trabaja con nosotros. La mansedumbre nos permite tener paciencia y ser dirigidos. Nos ayuda a aceptar con gozo las responsabilidades asignadas, a compartir la dirección. Déjeme decirle algo. Cuando hablamos de mansedumbre, tenemos que repetirlo porque muchas veces nos están oyendo personas que en otras oportunidades nunca nos habían oído. Y tenemos que decir esto. La palabra manso en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento es la palabra praotes. Y praotes significa, tiene que ver con el animal que responde a las riendas del que lo entrena. Si tú no puedes ser entrenado porque tú eres un llanero solitario, si tú no puedes obedecer porque tú crees que tienes mucha edad, porque tú estás en el lugar equivocado. Porque nunca vamos a dejar de aprender en la casa de Dios, nunca vamos a dejar de ser entrenados. Siempre vamos a estar aprendiendo de alguien. A alguien siempre vamos a estar respondiendo. El orgullo nos hace sentir superiores y por tanto rechazamos a la persona que trabaja con nosotros. Entonces, tenemos que aceptar con mansedumbre la responsabilidad que se nos dan y compartir la dirección en cualquier momento que se nos permita. Muchas personas les gusta que yo puedo trabajar solo. No son gente de equipo, son llaneros solitarios. Segundo, tenemos que tener el símbolo de la toalla. A todos nos gusta el manto. Oh sí, el manto. Yo tengo el manto de la unción, nos gusta. Pero la toalla es lo que nos indica a nosotros que hemos crecido, que podemos trabajar en equipo. Jesucristo, dice la Biblia, se quitó el manto y se puso la toalla. Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Por eso Pedro no quería que le lavara a Jesús los pies, porque esa es una labor de esclavos. Esa es una labor de los empleados de la casa, que a toda la visita, y Jesucristo estaba lavando. Entonces Jesucristo, sí, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Dice, si yo no te lavare, no tendrás parte en el reino de los cielos. Y por eso Pedro dijo, espérate, Señor, no solamente los pies, lávame la cabeza, lávame el cuerpo entero, lávame todo lo que tú quieras. Pero es necesario que nosotros sirvamos, que eso es lo que simboliza la toalla. La toalla nos habla del servicio. El manto nos habla de la unción. No debemos esperar recompensa por lo que hacemos. Hay mucha gente que si no le pagan, no hace nada. A mí hay que pagarme para yo hacer las cosas. Ay, qué pena. Nos perdemos muchas veces de la bendición de servir a los demás gratuitamente, así como el Señor lo ha hecho, porque Jesús dijo, recibiste de gracia, da de gracias. O sea, en otras palabras, recibiste de gratis, da de gratis. Haz la cosa gratuitamente.
Entonces no debemos esperar recompensa. Jesucristo dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Señor nos permite muchas veces ser escaleras o ser ayudantes. Yo no sé si cuántos de ustedes vieron la película The Blind Side, que es la historia de Michael O'Hare. Michael O'Hare es un jugador, ex jugador de fútbol americano, que su posición era de offensive lineman, era un línea ofensivo, un tajo. El trabajo de ¿sabe cuál era? Simplemente defender al quarterback. Usted casi no oye esta posición, que mucha gente la quieran, pero este señor, Michael O'Hare, que era un hombre altísimo, de 6'4", más o menos, grandísimo, así te ve, su trabajo era defender al que llevaba al que agarraba la pelota, defenderlo, cuidarlo de que no viniera nadie. Casi nadie quería esa cuestión, pero muy poca gente sabe, porque esa no es una de las posiciones más lustrosas o más vistas, como lo es el quarterback, ¿verdad? O como lo es el portero. Pero sin embargo, es uno de los hombres que más gana dinero en el equipo. ¿Sabe por qué? Por la importancia de ese individuo. La importancia. Él no es el que va a brillar. Él no es el que va a salir en la noticia. El que va a salir en la noticia es el quarterback. El que va a salir en la noticia posiblemente sea el portero. Pero este hombre, que lo que hace es ser un escalón. Es lo que es un ¿cómo que se llama eso? Un scaffold. Un andamio. Usted ha visto los andamios que nos sirven a nosotros para construir, para arreglar y cosas así. Muchos de nosotros tenemos que tener el espíritu de ser andamios. ¿Para qué? Para ayudar a otros a que suban. Vamos a ayudar a otros a que suban. La mayoría les gusta ser estrellas y a poco les gusta ser el que ayuda. Dios nos manda a nosotros a ser ayudadores. Hay que ceder en vez de avanzar. Es como el juego de dominó, en que el que sale adelante, su frente debe sacrificarse para que él gane. Es menester, como dijo Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. Juan el Bautista, el trabajo de él era formar gente para entregárselo a Jesucristo. Muchos de nosotros lo que queremos es quedarnos con los discípulos de Cristo y decir que son nuestros discípulos y decir que nosotros somos los jefes, los papaupas de la matica. Nosotros queremos brillar y queremos ser los artistas, los que aparezcan. Yo recuerdo cuando el Señor nos mandó en la congregación a ponerlos una pancarta en la entrada de la ciudad, en las diferentes entradas de la ciudad. El Señor lo único que me dijo fue, no brilles tú. Anúnciame a mí. Y nosotros pusimos un letrero bien grande que decía, Jesucristo es el Señor. En Newark, Jesucristo es el Señor. Y abajo, en un cintillo pequeñito, pusimos la dirección de la iglesia, más nada. Ahí no apareció el nombre mío ni nada. Y yo me daba cuenta, después yo me di cuenta por qué el Señor me dijo eso. Porque después vi unos cuantos letreros por allí de un predicador, de esos predicadores de moderno cuño. Su cara era la mitad del letrero. Y lo otro era una cosa diciendo otra cosa. Y Jesucristo no aparecía por ningún lado. El Señor nos bendijo, nos ayudó, nos ha ayudado hasta el día de hoy en la ciudad. El Señor nos ha entregado esta ciudad en el nombre de Jesús. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque tenemos muchas veces que ceder. Tenemos que decirle que el grande es Él. Es mejor ser un buen servidor que un mal ganador. La cordura y una autoimagen adecuada nos van a servir en el trabajo en equipo. Bernabé, a pesar de que tenía más tiempo que los discípulos que Saulo, no tuvo problema cuando lleno de la gracia de Dios y de un llamado indiscutible, ocupó el lugar de líder cuando llegó su tiempo. Hay que entender que a algunos el Señor nos llama a ser andamios en el ministerio de otros.
Estos son muy útiles mientras se está construyendo, pero una vez se ha terminado la obra, lo que hacen es afear la construcción. Hay que quitarlos. También debemos tener solidaridad y altruismo. El egoísmo y las ambiciones personales hacen que se nos nuble la conciencia del llamado que tenemos. Aquel joven rico que se acercó al Señor preguntando qué bien debía hacer para heredar la vida eterna, no le gustaba compartir. La línea de su misma pregunta lo da a entender. Estaba acostumbrado a recibir, heredar, pero no a dar. Es a la única persona que Jesús le dice que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. Estaba señalando un punto. ¿Cuál era su Dios? Sin embargo, unas líneas más adelante, otro tan rico como él, Zaqueo, no le dice lo mismo. Y cuando le recibe en su casa, se pone en pies y da la mitad de sus bienes. Y si a alguien es defraudado, se lo devuelve cuadruplicado, sin pedírselo, lo dijo. Para trabajar en equipo hay que compartir y no competir. No solamente hay que recibir, hay que dar. Si vamos a trabajar en equipo, aparte de saber quién fue que nos llamó, debemos tener presente que no lo podemos hacer solos. Hay que saber que otros tienen dones y talentos diferentes a los nuestros y que tenemos áreas fuertes y otras débiles y que esas zonas especiales de fragilidad deben ser cubiertas por la fortaleza de otros sin ponernos celosos. Si nuestro trabajo en equipo no está basado en el agradecimiento a Dios por su amor para con nosotros y no en un deber o por querer cumplir, vamos a desertar y si nos vamos, eso nos va a dividir. Quiero proponer algunos elementos que nos ayudarán a trascender y a influenciar la próxima generación a realizar un trabajo en equipo. Primero debemos definir los papeles que nos toca jugar. Comprender y poner en la práctica los roles complementarios y las responsabilidades de cada uno. Un complemento es el aditivo que le falta al otro. El complemento no sustituye, sino que coopera. Quien sustituye es el suplemento. Somos complementos en el ministerio de alguien. Tenemos que saber eso. Hay que redefinir el tema de la fidelidad a la autoridad según las bases bíblicas, recordando que la autoridad no viene dada por un título o una posición en el reino, sino por llamado de Dios, además de la confirmación y reconocimiento del cuerpo de Cristo. Pero que toda rebeldía contra la autoridad establecida por el Señor es un daño a la obra de Dios y quien la practica corre un riesgo muy peligroso. Hay que establecer canales de comunicación con líneas abiertas. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay que hablar las cosas siempre y buscar un punto en común. Pero si hay diferencias irreconciliables, se pueden separar y cada cual ir por su lado, manteniendo la paz, la amistad, si es posible, pero con el mismo propósito, como lo hiciera Pablo y Bernabé. Hay que entender la diferencia entre sujeción y obediencia. La primera, o sea, la sujeción, es un mandato, una orden de parte de Dios y debe ser ejecutada en un 100%. La obediencia puede ser relativa o sujeta a que quien da la orden se sujete a la autoridad de Dios y su palabra. Segunda, otra cosa, si vamos a hacer un trabajo en equipo, debemos redefinir la función de la iglesia, porque con los años y el acostumbramiento la hemos reducido a un grupo de creyentes cerrados dentro de cuatro paredes que celebran en secreto las maravillas de Dios, dejando fuera la comunidad que les rodea. Si vamos a hacer lo que el Señor diseñó que fuéramos, debemos volver a hacer lo que salen fuera y producen cambios. Hay que tener también hacer la redistribución de la carga ministerial para compartir el trabajo. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones ministeriales, dice que están puestos para perfeccionar. Y esta palabra en el original era usada por los médicos de la antigüedad para referirse a cuando un hueso se salía de su sitio y el galeno lo ponía en su lugar de nuevo. Entonces la labor de los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es poner a cada creyente en su lugar para la obra del ministerio, para que hagan la obra del ministerio. Lo anterior nos lleva a que redefinamos el ministerio. Ya no es una persona única siendo asalariado quien toca todos los instrumentos en la orquesta llamada iglesia. Ministerio es sinónimo de servicio y todos los congregantes deben estar envueltos en el mismo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor que vino a servir y no a ser servido. Muchas gracias por habernos permitido servirle este manjar, esta plática para que ustedes la puedan poner en práctica. Dios me los bendiga
y Dios me los guarde. Amén.